1995, Las Vegas. Las luces del MGM Grand brillan, el público ruge y entre el humo aparece una figura insólita. Jorge el Maromero Páez, vestido de novia, con velo y una sonrisa desafiante. Aquella noche el espectáculo no solo estuvo en los puños, sino en cada paso de un boxeador salido de un circo. Pero ¿cómo un payaso se convirtió en leyenda del ring? Para entenderlo hay que volver a los días polvorientos de Mexicali, donde colgaba de las cuerdas, pero de una carpa. Bienvenidos a Fightología. Hoy conocerás la historia de Jorge el Maromero Páez, el campeón que hizo del cuadrilátero su pista de circo, que peleó con el alma y entretuvo con el corazón. Un hombre que no solo boxeó, reinventó el show. Imagina un atardecer en Mexicali, Baja California, en los años 60. El cielo naranja envuelve la carpa del Circo Olvera, donde el aire huele a palomitas viejas, madera quemada y sudor. Niños ríen mientras payasos hacen malabares y acróbatas vuelan. En ese mundo de magia y sacrificio, el 27 de octubre de 1965 nació Jorge Adolfo Febles Páez. No en un hospital, sino en el corazón de la carpa, con su madre, una acróbata de rostro cansado, dando a luz entre aplausos y tambores. Desde su primer llanto, Jorge estaba destinado a ser un hombre del espectáculo, llevando el circo en la piel, desde las calles polvorientas de Mexicali hasta las luces de Las Vegas. Mexicali era una ciudad fronteriza marcada por la pobreza, con niños descalzos y familias luchando por sobrevivir. Para los Olvera, el circo era refugio y carga. Viajaban sin descanso, montando y desmontando la carpa bajo cualquier clima. La abuela Doña Olvera era la matriarca firme y maternal que guiaba a la familia. La madre de Jorge, que había sacrificado sus sueños, era su sostén emocional. Su padre, alcohólico y distante, abandonó a la familia cuando Jorge era solo un bebé, dejando un vacío que él llenaría con risas, acrobacias y más tarde puñetazos. A los 5 años, Jorge ya formaba parte del espectáculo. Vestido de payaso, con peluca roja y nariz de espuma, lanzaba pelotas, hacía piruetas y aprendía a leer al público. Su abuela le repetía: si los haces reír, te van a querer. Pero el circo no solo era risas, también era hambre y privaciones. En las calles polvorientas de Mexicali, los niños mayores lo retaban a pelear y Jorge respondía con agilidad y golpes certeros, convirtiendo cada pelea en un acto casi teatral. Un payaso, que por cierto sí lo fue porque su familia... A los 12 años, su tío Heriberto, ex boxeador y hombre fuerte del circo, lo llevó a entrenar. Si no peleas, no comes, le advirtió. Jorge aceptó el reto y comenzó a entrenar para proteger el circo, combinando golpes con acrobacias bajo la frase: pega como hombre, muévete como payaso. Más que boxeo, aprendió a dominar el miedo y a transformar el dolor en parte del show. A los 14 ya era conocido como el pequeño guerrero del Circo Olvera, usando su agilidad y valentía para defender su mundo y forjando así la leyenda del payasito que peleaba como hombre. A los 15 años, un amigo llevó a Jorge a un gimnasio de boxeo en Mexicali, lugar oscuro y oloroso a sudor. Los entrenadores, acostumbrados a peleadores serios, no sabían qué pensar de aquel chico que entraba haciendo piruetas y bromas. Este niño es un relajo, decían, pero en el ring todo cambiaba. Sus puños eran relámpagos, sus esquivas imposibles. No sé si es boxeador o acróbata, admitió uno, pero tiene algo especial. En 1984, a los 19 años, Jorge debutó como boxeador profesional. El 6 de noviembre, en un gimnasio pequeño, enfrentó a Efren Tieno, un rival experimentado. Jorge apareció con short rojo y una estrella en el cabello, con una sonrisa que desconcertó al público. Cuando sonó la campana, se transformó. Esquivaba con movimientos de cadera, provocaba con muecas y en el tercer asalto conectó un ball punch, un
un golpe giratorio aprendido en el circo que dejó a Treno en la lona. La victoria no fue solo un triunfo, sino el inicio de un espectáculo que el mundo aún no estaba listo para ver. El camino al éxito no fue fácil. En los años 80, el boxeo mexicano estaba marcado por figuras como Julio César Chávez, símbolo de disciplina y orgullo nacional. Chávez era el modelo ideal, humilde fuera del ring, implacable dentro. Jorge Páez, en cambio, con sus maromas, bromas y estilo cirquense, rompía con ese molde. Era visto como una rareza en un deporte que valoraba la seriedad. Los promotores lo tomaban como una curiosidad, no como un verdadero contendiente. Esto es boxeo, no circo, le decían, negándole oportunidades. Sus rivales se burlaban de sus entradas teatrales, sus peinados estrafalarios y su forma de bailar antes de pelear. «¿Vas a pelear o a hacer relajo?», le gritaban desde la esquina opuesta. Incluso algunos fanáticos, sobre todo los más puristas, lo veían como una falta de respeto al boxeo. «El boxeo es sagrado», escribían los columnistas en contra de Maromero. Pero Jorge tenía algo que nadie podía ignorar: hambre de comida, porque aún recordaba las noches en que el circo no ganaba lo suficiente para la cena. Hambre de respeto, porque sabía que el mundo lo veía como una broma. Hambre de grandeza, porque soñaba con llevar el nombre de Mexicali a la cima. Cada pelea era una oportunidad para demostrar que su espectáculo no era solo fachada, que detrás de las risas y maromas había un guerrero dispuesto a darlo todo en el ring. En sus primeros años, Jorge acumuló victorias contra peleadores locales en Mexicali, Tijuana y San Diego, aunque no todos los nombres eran memorables. Enfrentó a boxeadores duros como Jesús López, ganando respeto con su velocidad y potencia, aunque sus combates no siempre llenaban titulares. Para 1987 comenzaba a llamar la atención. Su récord crecía mientras noqueaba oponentes con su ball punch y deslumbraba al público con sus payasadas. Pero el gran salto aún estaba por llegar. Una oportunidad para mostrarle al mundo que un payaso podía llevar una corona. A pesar de su creciente fama, Jorge nunca dejó atrás sus raíces. En cada pelea llevaba el circo consigo: cumbia rebajada, pasos de carnaval y maromas imposibles. También llevaba a su familia. Su madre y su abuela lo miraban desde las gradas, recordándole que no peleaba solo, sino por todos ellos y por Mexicali. Aunque ya ganaba dinero, la vida en el circo seguía siendo dura. Pagaba deudas, compraba comida y ayudaba a mantener la carpa. Después de entrenar, seguía montando escenarios y limpiando gradas. «Aquí todos trabajamos», le decía su abuela. Esa disciplina sería clave en su camino al éxito. A finales de los 80, Jorge "el Maromero" Páez era imparable. Combinaba velocidad, fuerza y puro carisma. Bailaba en el ring, lanzaba combinaciones eléctricas y remataba con su sello: el polo punch, un golpe teatral heredado del circo. Pero lo que lo hacía único era su capacidad para convertir cada pelea en un espectáculo. Fuera del ring era un fenómeno cultural. Peinados con mensajes, trajes de lentejuelas y entradas teatrales. No solo peleaba, actuaba, diría un comentarista del HBO. Jorge empezó a llenar arenas y a aparecer en televisión, pero no se conformaba. Quería un título mundial y en 1988 llegó su momento. El 4 de agosto en la Plaza de Toros de Calafia de Mexicali enfrentó a Calvin Grove, campeón pluma de la IBF. Era la última pelea pactada a 15 asaltos en la historia del boxeo. Grove era elegante, técnico y serio, todo lo que Jorge no era. Páez, con neón lleno de lentejuelas y corte de corona, bailaba y provocaba mientras Mexicali rugía. Los primeros rounds fueron de Grove. Su llave era impecable, pero Jorge no se desesperaba. En el round número 10 cambió la historia. Una ráfaga de ganchos puso en aprietos al campeón. En el round número 12, un ball punch lo mandó al suelo. «Este tipo es un mago», gritó un comentarista. En el round número 15, Páez lo derribó 3 veces más.
decisión unánime, Jorge el Maromero Páez, con tan solo 22 años, era campeón mundial. Mexicali estalló en celebración. La victoria mundial lo lanzó al estrellato. HBO, encantada con su estilo, firmó con él. En 1989 defendió su título ante Stevie Cruz en Las Vegas. Jorge entró con una especie de short falda lleno de brillo, corte en zigzag y una maroma que encendió al público. Cruz, veterano y duro, intentó desgastarlo, pero Jorge lo superó con velocidad y creatividad. En el round 12, un uppercut lo mandó a la lona. El mensaje era claro: no solo era show, también era élite. Ese mismo año enfrentó a Lupe Gutiérrez en el Lauers Events. Gutiérrez, defensivo y difícil, no pudo con la imprevisibilidad de Páez. Jorge bailaba, provocaba y en el sexto asalto conectó una combinación fulminante. El referí detuvo la pelea. Jorge lanzó besos mientras bailaba en el cuadrilátero y con el nombre de Mexicali en su nuca retuvo el título de campeón. En 1990, Jorge Maromero Páez alcanzó otro hito al unificar el título mundial pluma de la OMB. Enfrentó a Luis Espinosa, un boxeador metódico, disciplinado, con un estilo ortodoxo. La pelea fue en el Hilton de Las Vegas y desde su entrada, Jorge dejó claro que no era un campeón común. Short dorado de lentejuelas, corte de pelo en forma de águila. El público no sabía si aplaudir o quedarse con la boca abierta. Espinosa dominó los primeros asaltos con su jab y movimientos precisos, pero Jorge, con la paciencia de un equilibrista, esperó su momento. En el round 11 conectó un ball punch que sacudió a Espinosa. El referí detuvo la pelea. Entre abrazos y risas terminó este duelo a muerte. El público estalló, sabían quién era el ganador y Páez celebró. Esa victoria lo catapultó más allá del boxeo. Se convirtió en un fenómeno. Y es que Jorge no solo ganaba peleas, ganaba simpatía. En México era el ídolo de los marginados. En los Estados Unidos era un personaje que se transformó en ídolo. Con su humor chispeante, sus frases espontáneas y esa risa contagiosa, conquistó a la prensa. Soy un payaso, pero un payaso que pega duro, decía con su clásico guiño a la cámara. Marcas como Nike lo buscaban, aunque Jorge pedía adaptar sus zapatillas con lentejuelas, nunca dejó de ser él mismo. Detrás de todo este espectáculo había una disciplina férrea. Entrenaba 6 horas al día en Mexicali bajo el sol hasta que los nudillos sangraban y las piernas temblaban. Su entrenador era estricto. Puedes bailar todo lo que quieras, pero primero pega, le repetía. Además de entrenar, Jorge era el sostén de su familia. Compró una casa para su madre, pagó las deudas del circo, ayudó a hermanos y primos, pero con el dinero también llegaron las tentaciones, fiestas, mujeres, alcohol, pequeñas grietas que con el tiempo crecerían. En 1990, Jorge Páez se enfrentó a Troy Dorsey por segunda vez, esta vez con más en juego: el título mundial de la IBF que él ostentaba y el de la WBO que estaba vacante. Fue el 29 de julio en Las Vegas y el ambiente era eléctrico. Como siempre, Jorge hizo una entrada inolvidable. Short reluciente, peinado excéntrico y ese aire de irreverencia que tanto encantaba al público. Pero sobre el ring fue una batalla de voluntades. Dorsey lanzó más golpes, Páez más certero. Al final de los 12 asaltos, los jueces dictaron un empate. Ninguno perdió, pero tampoco ninguno ganó. Una noche que dejó más preguntas que respuestas sobre el rumbo del maromero. El siguiente paso fue un combate con Tracy Spann, un zurdo técnico y difícil de descifrar. Fue el 18 de enero de 1991. Esta vez, Jorge no jugó tanto con el espectáculo. Se centró más en el boxeo, en los movimientos, en la táctica. La pelea fue pareja, pero Páez se llevó la victoria por decisión mayoritaria. A ojos de muchos, esa noche demostró que todavía había gasolina en el tanque. Pero la verdadera prueba llegó poco después, en octubre de ese mismo año, cuando enfrentó al campeón mundial Pernell Whitaker, considerado
uno de los mejores defensivos de todos los tiempos. Era el 5 de octubre de 1991 y Páez subía al peso ligero para buscar un nuevo cinturón. La pelea fue una lección magistral de esquiva, distancia y control por parte de Whittaker. Jorge lo intentó todo, presión, cambios de ritmo, hasta gestos provocadores, pero fue como tratar de atrapar humo con las manos. ¿Aguantó los 12 asaltos? Sí, pero perdió por decisión unánime. Fue una derrota sin drama, pero cargada de significado. Luego de esta derrota triunfó en 5 ocasiones, pero en 1992 el tiempo ya pesaba distinto. Enfrentó a Rafael Ruelas, un joven en ascenso, el 6 de noviembre en Inglewood, California. Jorge aún conservaba el encanto, short tricolor, México dibujado en el cabello, pero en el ring Ruelas mostró una precisión implacable. Fue una pelea dura y al llegar al 10º asalto el desgaste fue evidente. Páez no salió a combatir el 11º. Su esquina detuvo la pelea. Una derrota por RTD que dolió más de lo que parecía. Luego de esta pelea tuvo un récord positivo, pero mientras su fama se expandía, Jorge vivía entre dos mundos. En Mexicali seguía siendo el muchacho del circo, el que compartía tacos y montaba la carpa. En Las Vegas cenaba con celebridades y firmaba autógrafos en hoteles de lujo. El contraste comenzaba a pesar. Los promotores querían que se comportara como un campeón serio, sin excentricidades, pero Jorge no cedía. Si dejo de ser yo, dejo de ser campeón. Sin embargo, el precio del éxito se hacía cada vez más alto. Las fiestas se volvieron rutina, el alcohol empezó a ocupar más espacio y los amigos de ocasión, esos que llegan con el dinero, comenzaron a rodearlo. El ring no perdona, Jorge. Si no te cuidas, te va a comer, le decía su entrenador. Jorge asentía, pero en su interior el deseo de disfrutar lo ganado era más fuerte. Sin saberlo, ya caminaba hacia una etapa más oscura de su historia. El 8 de julio de 1995, Jorge el Maromero Páez protagonizó una de las noches más recordadas en la historia del boxeo. Se enfrentaba a José Vida Ramos por el título Super Gallo de la OMB en una esperada revancha tras una polémica descalificación en 1994. Pero lo que marcó esa noche no fue solo la pelea, sino la inolvidable entrada de Páez al ring, vestido de novia, con velo, maquillaje y escoltado por sus entrenadores que parecían sus damas de honor. Convirtió el MGM Grand de Las Vegas en un espectáculo digno de carnaval. Algunos lo aplaudieron, otros lo abucharon, pero nadie pudo ignorarlo. Los comentaristas de HBO estaban desconcertados. Ramos, en su esquina, veía la escena como una burla. Para Páez, en cambio, era una declaración de identidad. Provocador, irreverente, fiel a sí mismo. Al llegar al ring, se quitó el vestido y reveló un short blanco con lentejuelas. Tiró una liga al público y se preparó para lo que realmente había ido a hacer: pelear. Desde el primer asalto, la pelea fue una guerra. Ramos buscaba castigar la teatralidad de Páez con técnica y agresividad, mientras Jorge respondía con experiencia, reflejos y sus característicos bolo punches. En el cuarto round, un gancho de izquierda sacudió a Ramos y más adelante, un golpe le abrió una cortada sobre el ojo, pero Ramos no cedía. En el 10º asalto fue él quien conectó un uppercut que hizo tambalear a Páez. El combate llegó al round número 12 con ambos al límite, sudados, golpeados, pero sin rendirse. Cuando sonó la campanada final, el público ovacionó de pie. La victoria fue para Ramos por decisión dividida en una pelea tan cerrada que dejó opiniones divididas. Jorge perdió el título, pero ganó algo más grande: el corazón del público. Su entrada extravagante y su coraje en el ring definieron su leyenda. Al día siguiente, los titulares no hablaban del campeón, sino del showman. Páez pierde el título, pero gana el show, resumían los diarios. Esa noche, Jorge dejó claro que no era solo un boxeador, era un artista del ring. Y esa fue su consagración, pero también el inicio de un ocaso
que ni él mismo imaginaba. Después de su icónica pelea en 1995, la vida de Jorge "El Mano Mero" Páez empezó a desmoronarse. Lo que antes eran excesos pintorescos como las fiestas interminables, alcohol, noches sin fin, se volvieron cadenas. Los millones ganados en sus años dorados desaparecieron entre malas decisiones, deudas y un estilo de vida insostenible. Como él mismo dijo, pensé que la fiesta nunca terminaría. En el ring el declive también era evidente. Un año antes, en 1994, se había enfrentado a un joven Oscar de la Hoya en Las Vegas. Fue un desastre. De la Hoya, rápido y certero, lo noqueó en el segundo asalto. Algunos rumores hablaban de apuestas o presiones externas, pero la verdad más cruda era otra: su cuerpo ya no respondía. A los 29 años, con una década de guerra sobre los hombros, los reflejos se habían apagado, las piernas eran más pesadas y la mandíbula, antes de acero, ya no resistía igual. Las oportunidades por títulos mundiales comenzaban a esfumarse. En 1996, Jorge logró una victoria significativa al vencer a Narciso Valenzuela por el título vacante superpluma del WBC. Fue un triunfo que parecía devolverle impulso y encaminarlo de nuevo hacia la cima, pero cada ascenso encontraba pronto una nueva caída. Aunque seguía sumando victorias y su carisma permanecía intacto, las derrotas empezaban a pesar más. Su nivel ya no era el de antes. En 1999 fue claramente superado por el joven prospecto Augie Sánchez, quien lo dominó con velocidad y determinación. Los medios que alguna vez lo ovacionaron comenzaron a volverse implacables. "El payaso ya no hace reír", escribió un columnista mexicano. "Páez es un recuerdo de lo que fue", sentenció otro desde los Estados Unidos. Esas palabras, cargadas de desdén, dolieron más que cualquier golpe recibido. Detrás de las derrotas y las bromas, Jorge enfrentaba batallas invisibles. Padre de varios hijos, incluidos Jorge Jr. y Asriel, quienes empezaban a seguir sus pasos, quería ser un ejemplo y enseñarles a luchar por sus sueños, pero sus propios demonios lo perseguían. Las fiestas lo dejaban agotado, las deudas le robaban el sueño y mantener la imagen del príncipe payaso era más duro de lo que parecía. "Todos quieren al maromero", decía, pero a veces Jorge Páez solo quiere dormir. La pobreza volvió a su puerta. Sin contratos millonarios, peleaba en arenas pequeñas de México y los Estados Unidos por bolsas que apenas cubrían gastos. Eso sí, seguía demostrando lo grande que fue. En el año 2001 empató una pelea contra Justo Sánchez, pero las gradas ya no se llenaban y los aplausos sonaban más a ecos de un pasado que a gloria presente. En el 2003, a los 38 años, Jorge Páez subió por última vez a un cuadrilátero profesional. Fue en una modesta arena de California, sin cámaras, sin maromas, sin multitudes coreando su nombre. Derrotó por decisión unánime a Scott McCracken, cerrando una carrera con 79 victorias, 52 de ellas por nocaut, 14 derrotas y 5 empates. Había recorrido un camino extraordinario, de niño pobre en Mexicali a ídolo mundial y luego a sobreviviente en un mundo que no perdona el olvido. El retiro fue su combate más difícil. Sin los focos, sin el bullicio del público, Jorge se encontró solo. Las secuelas físicas del boxeo, dolores crónicos, migrañas, se hicieron más intensas, al igual que las dificultades económicas. Los rumores sobre una vida inestable, entre el alcohol y las malas decisiones, ensombrecieron su imagen, pero incluso en medio del caos, algo en él permanecía intacto: su sonrisa, su espíritu inquebrantable. "La vida es como el ring", decía con una risa rota pero luminosa. "Te pega, te tira, pero tú decides si te levantas". Pero Jorge "El Mano Mero" Páez no fue solo un boxeador, fue un fenómeno que cambió el boxeo mexicano para siempre. Con sus maromas, sus cortes de pelo imposibles y su valentía para ser diferente, demostró que un campeón no necesita encajar en un molde. Fue un héroe para los marginados, un ídolo para los que amaban el espectáculo, una inspiración para los que creen que la autenticidad
es más poderosa que cualquier título. Hoy, a sus 59 años, Páez ha encontrado paz como testigo de Jehová, predicando en las calles de Las Vegas con la misma pasión que ponía en el ring. No extraño la fama, dice, con esa sonrisa que nunca lo abandonó. La gente aún me abraza y eso es suficiente. El maromero nos enseñó que la vida es un espectáculo, pero también una pelea, que los golpes duelen, pero las risas curan, que un payaso puede ser un guerrero y un guerrero una leyenda. Ahora tú dime, ¿qué opinas de Maromero Páez? ¿Fue solo un showman o un verdadero guerrero del ring? Escríbelo en los comentarios y cuéntanos tu opinión. Dale like y suscríbete a Fightología para más historias como esta. Si te sorprendió el estilo único del Maromero, no te pierdas la vida del ícono más grande del boxeo mexicano, Julio César Chávez, desde su gloria hasta sus demonios. Haz clic ahora y descubre su historia.